Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Café y Hierros. Ya sabéis que aquí hablamos de salud, de entrenamiento, de estilo de vida. Y hoy quiero hablaros acerca del colesterol, porque a día de hoy seguimos, pues dando importancia a un marcador más, sobre todo cuando nos hacemos esas analíticas en las que sale el HDL, el LDL. Vamos a hablar un poco acerca de todo esto, si realmente existe colesterol bueno, colesterol malo, y vamos a desmentir ciertos mitos que hasta el día de hoy todavía seguimos escuchando, incluso por algunos profesionales médicos. Así que vamos a hablar un poco acerca de colesterol. Voy a hacer una guía más o menos condensada, pero que sea lo más completa posible. Y sin más, antes de comenzar ya sabéis que me podéis encontrar en ivyamazares.com. Si queréis que os eche una mano con el entrenamiento, si queréis ganar músculo, perder grasa o simplemente estar más en forma, pues me podéis encontrar ahí para lo que sea. Como digo, el colesterol, que es una de las cosas de las que más se habla, sobre todo cuando vamos a hacernos unos análisis, cuando vamos al médico, si tengo el colesterol alto, si le tengo bajo, si tengo que tomar estatinas, estas cosas que ya sabemos que están a la orden del día. Pero antes de comenzar deberíamos de saber un poco qué es eso del colesterol, ¿no? Y si realmente es tan peligroso como nos han contado siempre. El colesterol como tal no deja de ser un lípido, concretamente un esterol. Pero lo importante de todo esto no es simplemente lo que es, sino para lo que sirve, y el colesterol como tal es imprescindible para la vida. Entre otras cosas, ayuda a la síntesis de hormonas sexuales, protege la piel, ayuda al desarrollo cerebral, especialmente también en los niños pequeños, en los bebés, reduce los cuadros depresivos, es antiinflamatorio, forma parte de las membranas celulares, ayuda a la creación de sinapsis de las neuronas. Del colesterol podríamos decir un montón de cosas, pero como veis al final, de una forma u otra, es imprescindible para vivir. Sin colesterol no viviríamos, no existiríamos. Y el colesterol como tal no es el enemigo. Eso hay que dejarlo claro desde un principio porque siempre se habla de él, sobre todo en la televisión y demás, como que es algo a evitar. Así que normalmente el colesterol, por un lado, es imprescindible para la vida y por otro lado tenemos que diariamente hay en nuestro cuerpo aproximadamente entre 1100 y 1700 miligramos de colesterol. Más o menos de estos, el 25% proviene de alimentos, de los alimentos que comemos comúnmente, y el 75% restante lo sintetiza el cuerpo, principalmente en el hígado. Aquí el punto importante es que la mayoría del colesterol dietético, el que proviene de los alimentos, para que nos entendamos, al estar en una forma que no es absorbible, no aumenta los niveles de colesterol tal y como se suele creer. Lo que muchas veces escuchamos de no comas tantos huevos porque vas a aumentar el colesterol, no bebas leche entera porque va a aumentar tu colesterol. En este sentido no tiene demasiada lógica, ya que, como digo, al estar en una forma que no es demasiado absorbible, pues no va a aumentar esos niveles de colesterol. Y el cuerpo es muy eficiente además en mantener un colesterol más o menos estable, de forma que si se consume mediante la dieta, el cuerpo fabrica más. De lo contrario, si hay un exceso del mismo en los alimentos, pues se fabrica menos. Así que de una forma u otra vamos a tener siempre unos niveles más o menos estables, dentro de lo que cabe. Ahora bien, ya que sabemos lo que es el colesterol como tal, deberíamos de tener en cuenta otros aspectos importantes para entender hasta qué punto podemos tener riesgo siempre que tengamos un colesterol alto o siempre que en las analíticas nos salga el HDL bajo, el LDL alto, que ya sabéis que los nombres que se suele dar en este caso es que el HDL es el bueno, entre comillas, y el LDL es el malo. Vamos a hablar acerca de eso ahora mismo. Como tal, el colesterol está ahí, pero luego hay ciertos transportadores que lo llevan a través de nuestro cuerpo y estos transportadores se llaman lipoproteínas. Básicamente vamos a pensar que las lipoproteínas son unos contenedores que transportan el colesterol como si fueran unos camiones o unos coches y el colesterol son los pasajeros, para entendernos. En este sentido, estas lipoproteínas se clasifican por su densidad y tenemos dentro de las más conocidas, como digo, la LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, y las que comúnmente se suelen conocer como colesterol malo. Y luego tenemos el HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, y también se le conoce como colesterol bueno. Tenemos más, pero estas serían las más conocidas. Como digo, lo más práctico aquí es imaginarse el torrente sanguíneo como si fuera, por ejemplo, una carretera, y las lipoproteínas en este caso serían los transportes, serían los camiones. ¿Esos camiones qué es lo que llevan? Pues llevan básicamente el colesterol. El problema aquí es que siempre se suele pensar que el factor más peligroso es la cantidad total de colesterol que hay en esas lipoproteínas, es decir, la cantidad de pasajeros que hay por cada camión, pero normalmente los estudios no nos dicen esto. Lo que hemos visto es que han demostrado que es muy importante el número de partículas, o sea, el número de vehículos, el número de camiones que hay en este sentido. No es lo mismo que haya mucho colesterol y pocas lipoproteínas que muchas lipoproteínas y poco colesterol. O sea,
Ahora vamos a ver más o menos la relación que tiene todo esto y vamos a ver hasta qué punto podemos desgranar si realmente tenemos riesgo de enfermedad cardiovascular y todo este tipo de cosas. Al final, en este símil lo que podemos ver es que si en una carretera hay 10 coches, 10 lipoproteínas y en cada vehículo van 8 personas, pues tenemos 80 personas que van en total. Pero solamente van 10 coches. El riesgo en este caso de accidente es muy bajo. Es muy diferente eso que esas 80 personas por su lado, o sea, el colesterol como tal, coja cada una de ellas un vehículo particular y se lancen a la carretera. De esta manera vamos a tener muchos más vehículos, muchas más lipoproteínas y el riesgo es mucho mayor. Espero que con este ejemplo se vea claramente que aquí el gran problema es que normalmente se suele medir la cantidad de colesterol LDL total y no el número de partículas, que sería una clave mucho más importante que no simplemente decir, oye, pues mira, tienes mucho LDL, toma estatinas. Entonces, aquí también podríamos diferenciar dos términos, que es la cantidad total de LDL, que es lo que se suele medir, como digo, y el LDLP, que es la cantidad de partículas del LDL. Y con estas dos cosas podemos tener una relación mucho más directa de ver si realmente existe riesgo o no. O sea, hay casos en los que la cantidad total de LDL concuerda con la cantidad de partículas de LDL. O sea, hay mucho colesterol, hay muchas partículas y hay un riesgo elevado. Y por supuesto también hay casos en los cuales la cantidad total es baja y la cantidad de partículas también es baja, con lo cual hay un riesgo bajo. Pero luego tenemos otras relaciones diferentes, como que la cantidad de LDL sea alta, pero la cantidad de partículas sea baja. En ese caso, el riesgo es menor. Luego tenemos que la cantidad sea baja y el número de partículas también sea bajo, por lo tanto, también el riesgo es bajo en ese sentido, como he dicho. Pero luego tenemos relaciones como que la cantidad sea alta y el número de partículas también sea alto. Aquí el riesgo sería un poco mayor. Y si hablamos también de que la cantidad de LDL es baja, pero la cantidad de partículas también es alta, también tenemos un riesgo bastante alto. Aquí veríamos un poco la relación entre esas cosas y veríamos cómo realmente la cantidad de LDL total no nos dice básicamente nada. O sea, cuando vamos a un análisis rutinario, un análisis normal de toda la vida, y vemos la cantidad total de LDL y decimos, uy, es que tenemos muchísimo LDL y este LDL es del malo, venga, pues entonces tenemos que tomar medicamentos o hacer cualquier cosa para bajarlo. No tiene nada que ver, porque deberíamos de ver la relación entre estos dos términos, la cantidad total y la cantidad de partículas, que es algo bastante más importante que no simplemente ver la cantidad total de LDL. Y bueno, después de todo este lío, que espero que todavía me sigáis, quiero deciros que al final esto simplemente es un marcador más, un marcador de riesgo, pero no es una enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, esto al final nos da que tenemos, por ejemplo, una cantidad baja de LDLC y tenemos una cantidad alta de partículas, pues tenemos un riesgo relativamente alto. Evidentemente es un factor y un marcador más que está ahí, pero no deberíamos tampoco de pensar que esto puede venir de una sola cosa. Por ejemplo, imaginémonos, muchas veces le echamos la culpa a la alimentación de que estamos comiendo, por ejemplo, muchos huevos. Yo creo que quizás el problema no sea en comer demasiados huevos, sino en alimentos que están más procesados, alimentos que no tienen nutrientes como tal, alimentos que no interesan. Y eso serían bollería industrial y todo este tipo de alimentos que realmente no merecen la pena. Luego, por ejemplo, también os diría, las enfermedades cardiovasculares, como tantas otras, pues son enfermedades que se producen por diferentes factores, no solamente por una sola cosa. Influye la genética. Por supuesto, si tenemos una genética predispuesta a sufrir más colesterol, pues vamos a tener colesterol. Si llevamos una dieta mala, como he dicho anteriormente, pues también. Los hábitos, el estilo de vida, el descanso, si hacemos ejercicio físico, si entrenamos, si somos personas activas, vamos a estar mucho menos predispuestas a tener una enfermedad cardiovascular que no si no hacemos nada de esto. O sea, si somos personas sedentarias que no hacemos actividad física, llevamos una dieta mala y encima tenemos una genética predispuesta a ello, pues lo más probable es que suframos una enfermedad de este tipo. Así que, como digo, hacerse análisis está bien, pero evidentemente si solo nos marcan lo que es la cantidad de LDL y la cantidad de HDL, pues con eso poco vamos a hacer. Y un profesional médico con eso tiene muy pocas pistas de si realmente necesitamos estatinas o necesitamos medicamentos. Lo suyo es llevar un estilo de vida lo más saludable posible y luego, por supuesto, se tendrían que hacer análisis un poco más completos para realmente ver si se necesita o no se necesita la administración de un medicamento para bajar la cantidad total de colesterol. De hecho, universidades como Harvard han rectificado en este sentido la información nutricional que hasta hoy en día daban, básicamente para recomendar que dejemos de preocuparnos por el colesterol total, que al final esto es muy poco determinante. De hecho, si os dais cuenta, la cantidad recomendada de colesterol total que tenemos ha ido bajando con el paso de los años y hace muchísimo tiempo era de 300 y poco a poco ha bajado a 200 y ya se habla casi de menos de 200. O sea, en ese sentido cada vez
como que vamos tolerando menos colesterol, ¿no? Y en ese sentido, claro, si vamos a una analítica y vemos que tenemos, por ejemplo, 250, vamos a decir, uy, tengo el colesterol altísimo, necesito medicarme, necesito algo para bajarlo. Bueno, pues puede que estés bien, o sea, puede que realmente no necesites nada. Y si tienes 180, no quiere decir tampoco que estés bien, porque esta relación tampoco la estamos viendo, no la especifica el análisis. Así que sería también importante ver hasta qué punto una persona que tenga menos de 200 está sana y una que tenga más de 200, 250 o incluso 300, pues necesita tomar algún medicamento. Resumiendo, en fin, que el colesterol no es el enemigo. Si queréis que haga una segunda parte hablando de cómo controlar el colesterol o maneras de evitarlo y hablamos más en profundidad de todo esto, bueno, pues simplemente me lo comentáis. Ya sabéis que me podéis encontrar en ivyamazares.com, también en Instagram, en @ivyamazares. Sin más, espero que os haya sido de ayuda. Lo he intentado condensar lo máximo posible. La verdad que es un episodio que tenía ganas de hacer, ya que es un tema del que se suele hablar bastante, pero bueno, en definitiva, como tiene términos que suelen confundir bastante, pues quería dejarlo un poco claro, espero que se haya entendido bastante bien. Así que sin más, nos escuchamos ya de nuevo aquí en 7 días en Café y Hierros, espero que paséis una buena semana y sin más, nos escuchamos pronto. Un abrazo.